En este video te voy a contar lo que nunca te dijeron sobre qué le pasó a Hitler antes y después de terminar la guerra en Europa. Para abril de 1945, los tanques del Ejército Rojo llegaron a las afueras de Berlín, trayendo consigo un aluvión de muerte y destrucción. La ciudad quedó reducida a una pila de ruinas humeantes, mientras que los defensores a duras penas lograron contener la ofensiva soviética. Hitler se había retirado a su búnker y el 22 de abril, en medio de una conferencia con los comandantes de la Wehrmacht, sufrió un colapso nervioso cuando se le informó que no habían sido obedecidas las órdenes de contraatacar que había emitido el día anterior. Acusó a los generales de cobardes, incompetentes y traidores, y culminó declarando por primera vez que la guerra estaba perdida. Además, anunció que no escaparía y se quedaría en Berlín hasta el final, y se quitaría la vida. El 29 de abril, poco después de la medianoche, se casó con su esposa Eva Braun, en una pequeña ceremonia en la sala de mapas del Führerbunker. Fue un evento tétrico, alejado de cualquier tipo de felicidad, ya que la pareja sabía que tenía las horas contadas. Las últimas instrucciones del Führer a sus subordinados fueron precisas: no permitan que bajo ninguna circunstancia mi cadáver o mis pertenencias caigan en manos de los rusos. Su mayor temor era que su cuerpo terminara como el de Benito Mussolini, apedreado, linchado y mancillado por los partisanos comunistas. El 30 de abril, Hitler y su esposa se dirigieron a su estudio personal y se suicidaron ambos ingiriendo cápsulas de cianuro, aunque él, para ahorrarse el sufrimiento del veneno, colocó una pistola PPK 7.65 en su sien y apretó el gatillo. El disparo resonó en todo el búnker y a los pocos minutos los cuerpos fueron hallados. De inmediato fueron envueltos en mantas y subidos a los jardines de la Cancillería a través de la salida de emergencia del búnker. El proceso estuvo a cargo de un joven oficial de las SS, Heinz Linge, quien por poco no encontró combustible para la cremación. Sin embargo, logró juntar unos cuantos bidones de nafta, roció los cadáveres y los encendió. El improvisado funeral sería interrumpido por el fuego de artillería soviético, que los obligó a huir y volver a la seguridad del búnker. 12 horas después, la Wehrmacht presentó su rendición oficial a los rusos e informaron que el dictador se había quitado la vida. Para los soviéticos, sin embargo, la noticia no era suficiente, sino que deseaban tener el cuerpo en sus manos. Stalin sospechaba que el Führer estaba vivo y que había logrado fugarse. De hecho, por aquellas horas se lo vio dubitativo, repitiendo una y otra vez la misma frase: la muerte de Hitler es un truco fascista. El 2 de mayo de 1945, la ciudad de Berlín amaneció en medio de un silencio tenebroso. Mientras tanto, en el búnker de Adolf Hitler quedaban pocas personas. La mayoría había huido o se había suicidado, como el caso del Führer. Ese día, el Ejército Rojo entraría al búnker. Las primeras en llegar fueron mujeres del cuerpo médico, que estaban más interesadas en saquear la ropa decente de Eva Braun que en dar con los restos del líder nazi. Hacia aquellas horas, la guarida estaba prácticamente vacía. Un grupo de zapadores soviéticos registró el complejo para detectar trampas explosivas, aunque no había ninguna. A continuación fue el turno de la temida unidad de contraespionaje de la URSS, la Smersh, cuyo deber era identificar el cuerpo del dictador. Al atardecer encontraron dos cadáveres medio calcinados en el jardín, aunque pronto se dieron cuenta de que no eran los que buscaban. Uno de ellos tenía un pie torcido, por lo que tenía que ser Joseph Goebbels, famoso por su extremidad deforme. A su lado estaba su esposa, que llevaba encima una cigarrera de oro, una insignia del partido nazi y un broche dorado. Hitler, sin embargo, seguía sin aparecer. El 3 de mayo encontraron debajo de un depósito de agua en el jardín los restos de alguien que podía guardar cierto parecido con Hitler. No obstante, al inspeccionar más minuciosamente, advirtieron que el muerto llevaba calcetines rotos y remendados.
Parecía poco probable que el hombre más poderoso de Alemania se vistiera de esa forma, por lo que descartaron que ese fuera su cadáver. Al día siguiente dieron con un par de cuerpos mal enterrados en el cráter dejado por una bomba. El comandante de la Schmerz ordenó que fueran colocados en 2 cajas de municiones vacías y llevados a un hospital fuera de Berlín para ser examinados. Todos los alemanes del búnker que fueron arrestados alegaban que Hitler se había suicidado. Ahora era tiempo de recabar las pruebas para asegurarse de ello. Entre el 7 y el 9 de mayo, un equipo forense soviético encontró astillas de cristal en las bocas de los 2 cadáveres. Esto era indicio de que habían mordido una cápsula de cianuro antes de morir, y no coincidía con la versión de que había muerto de un tiro en la cabeza. Por esta razón rastrearon al dentista de Hitler, pero este había huido de Berlín. Pero en cambio encontraron a la asistente del dentista, llamada Katie Hauselmann, quien conservaba las radiografías dentales del dictador. Fue así como constataron que se trataba de los restos de Hitler y su esposa. Más adelante, al recorrer nuevamente el estudio donde se suicidó, se hallaron fragmentos de cráneo humano, es decir, la herida típicamente producida por una bala al atravesar una cabeza. No quedaban dudas de que el Führer había ingerido el veneno y que después, cuando comenzó a hacer efecto, apretó el gatillo. A pesar de que se sabía la verdad de lo que sucedió, Stalin se dedicó a sembrar desinformación entre las potencias occidentales. En numerosas reuniones con políticos norteamericanos e ingleses sugirió que Hitler quizás había logrado huir en submarino hacia Japón o había logrado llegar a España para que Franco le diera refugio. Fue Stalin quien inventó el mito de Hitler vivo, pero ¿para qué lo hizo? Todo indica que mintió con el objetivo de generar incertidumbre y debilitar los lazos entre los países capitalistas, que se mirarían unos a otros con desconfianza. La estrategia soviética fue exitosa, ya que de inmediato aparecieron toda clase de rumores descabellados. Algunos decían que el Führer se había fugado en un submarino hacia la Antártida. Otros decían que huyó en avión hacia Argentina, donde fue ocultado por el presidente Juan Domingo Perón. Muchos afirmaron haberlo visto en calles de lugares tan distintos como Chicago, California, Bariloche, Bogotá o Madrid. Pero la realidad era que los cuerpos de Hitler y Eva Braun fueron enterrados secretamente en Buch, al norte de Berlín. Posteriormente fueron exhumados en varias ocasiones y recolocados a zonas donde estaban estacionadas tropas soviéticas. En 1970, el jefe del servicio de inteligencia soviético, Yuri Andropov, tomó la decisión de destruir los restos para siempre. El 4 de abril de 1970, oficiales de la KGB cavaron y desenterraron las cajas de madera y su contenido. Los restos fueron incinerados en una pira, tras lo cual se esparcieron las cenizas en el río Biederitz, en el centro de Alemania. De esta manera se aseguraron de que al no tener una tumba oficial, los neonazis no tuvieron un santuario donde rendirle homenaje al dictador. No obstante, la Unión Soviética jamás confirmó que Hitler había muerto y prefirió ver cómo iban ganando peso toda clase de especulaciones sobre su destino. En la actualidad hay diversas teorías que afirman que el Führer sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y vivió una vejez apacible bajo una identidad falsa. Si bien no cuentan con el aval de los especialistas, son creídas por gran parte del público. Y si quieres saber la vida de la hija de un monstruo que describiría la visita a un campo de concentración como agradable, te recomiendo que veas el video, enlace en el comentario. Y muchas gracias por llegar hasta esta parte.